Bueno, pues esta noche está con nosotros gran amigo, investigador, autor del libro Código Bíblico. Vamos a ir en enlace hasta la Ciudad de México con Víctor Segarra, que está con nosotros en esta noche madrugada. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido al programa de Los Desvelados. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias y gracias por la invitación. Y un fuerte abrazo a Gladys y a ti por la preferencia al tema. No, gracias por estar con nosotros y bueno, pues una noche muy especial. Se combina el Día de Madres allá en México, luna llena también. Se acerca el 13 de mayo, 100 años de Fátima, o sea que como que hay muchas combinaciones y cuestiones tensas hablando en Corea del Norte y otros lugares del mundo, ¿no? Es cierto. ¿Y te acuerdas que también tenemos una alineación de planetas? Oh, también, para acabarla. ¿Te acuerdas que decíamos Luna y Júpiter? Uh-huh. Y ese faro de luz, ¿no? Que para algunos creen que era una estrella y no es un planeta que está en conjunción a la Luna. Sí. Por cada 28 días, más lo que dijiste, más el aniversario de los 100 años ahí en Portugal. Más, perdón que diga las mentiras de la iglesia, porque pues una cosa es que digan que se reveló el secreto en el 2000, en el año del jubileo, crees que el jubileo es cada 25 años, Ajá. Pues puede ser mucho jubileo, pero yo también puedo ver un secreto y lo censuro, y yo lo digo, y desobedeció la iglesia, ¿te acuerdas? Y desobedeció pues 100 años, porque eso del 2000 no es el secreto, y vamos a develarlo en primicia de tu programa para dar los puntos claves de lo que es y no es, y de lo que yo he leído de Nostradamus, de otra astróloga que murió aquí en México, que tuve el placer de conocer, Giovanna Flores, que ella decía, ¿sabes qué? Se le reveló que también que es escorpión, y tú, tocayo, que eres ascendente escorpión, que Gladys es escorpión, que ella también lo era de noviembre 5, y ustedes, esa gente de ese signo, tiene esa percepción, y fíjate, nada más lo que dijo fue que iba a ser un jueves, entre 11 y 12 horas, y que dentro del cinturón de fuego, que ves que el cinturón de fuego es Japón, Ajá. de la falla San Andrés, que baja hasta la parte de Chile, tú has visto, yo tengo un programa ahí de quakes, ¿no?, de temblores. Ajá. Los temblores se están marcando, o tremors en inglés, que es como tremors que una película, pero era otra cosa que había seres bajo tierra. Ajá. De toda la falla de San Andrés, cuando ya viéramos que empiezan, en Alaska hemos visto varios de 6, en Perú, en Chile, etcétera, pues que, y fíjate, Nostradamus dijo que iba a ser exactamente, óyelo bien, a 20 grados de Tauro. Él no sabía la fecha y hubo un temblor fuerte. Y esta astróloga que murió dijo en jueves. Y el único día que es a 20 grados de Tauro es 11 de mayo. Y en jueves, casualmente es mañana. Ay. Pues ojalá que no suceda nada. Fíjate que recientemente, bueno, la semana pasada dimos una nota de que científicos decían de que el posible sismo o terremoto mayor que podría haber sería nuevamente en Chile, pues no saben cuándo, pero que si va a haber un terremoto de 9 grados va a ser en esa región, ¿no? Hay otra cosa, tocayo, importante que dijiste. Ajá. Es cierto que el 10 de mayo es luna llena, y tú sabes que la luna llena se le llama perigeo, que es cuando la luna está más cercana a la Tierra, y apogeo es cuando está más lejana. Pues está más cercana, está a menos de 340,000 kilómetros, y tú sabes los tirones gravitacionales electromagnéticos que ejerce la Luna sobre la Tierra, y generalmente hay una estadística, el mayor número de temblores se da en perigeo, obviamente en apogeo no, y donde pasa la sombra, exactamente, o donde está la conjunción, es eso. Entonces, un problema aquí grande es, ojo, que todo el mundo lo recuerde, un jueves, entre 11 y 12 horas, según tengo yo registrado, y tú sabes que el 20 grados de Tauro nada más será un día en el año, 11 de mayo. Entonces, aquí el detalle es que si la Iglesia Católica recibió un mensaje secreto dividido en 3 partes, cuya las 2 primeras, pues hablaban de la pandemia del 18, ¿te acuerdas? Que ya explicamos en el otro programa. Hablaban de las 80 millones casi muertes que iba a haber en Europa. Luego de la Primera Guerra en Sarajevo, que por culpa del asesinato del príncipe, pues todo el mundo se fue a la guerra. Luego la segunda, eso ya se sabía, y la conversión de Rusia. ¿Te acuerdas que Rusia, en el nivel comunista, la matanza de los Ares, en el 17, Claro. Un grado, tocayo, un grado en el cosmos, ¿sabes cuánto es en la bóveda celeste? 72 años. Y curiosamente el comunismo duró del 17 al 89 con la caída del muro y demás. 72 años. Eso ya terminó. Claro. Rusia lo entendió mal que bien y dijo, bueno, en vez de ser comunista, seremos un poco más capitalistas y nos uniremos al bloque mercantil. Pero eso no era la profecía. También tenía que hablar de la conversión, de la purificación, de la oración, de las plegarias, del agradecimiento, que nadie hace.
y pregunta a toda la gente, y lo básico es la conversión, y no convertirme a santo, conversión, plegarias, ayunos, purificaciones, purgas, agradecimiento, gratitud, bueno, y esas son las palabras claves. La mayor parte son agnósticos, ateos, etcétera, y de otras religiones. Entonces la Virgen, uno de los secretos, ¿te acuerdas que se mencionaba? Veías unos artículos que decía que una población o planeta evolucionado, y eso no lo tocan, porque estamos hablando de vida en otros mundos. Pues no conviene que toquen esos puntos. A Giordano Bruno en febrero de 1600 exactamente, lo quemó vivo. Él hablaba de la pluralidad de los mundos como Fulcanelli y Giordano Bruno. Hay escritos fantásticos, y creo que luego hablamos de un caso de un niño brasileiro, un tal Bruno, que es idéntico a él y que hablaba también de profecías como de Fátima, y entonces desapareció misteriosamente en marzo del 17, casi al centenario del mayo 13 y ese es otro caso que encontraron en su casa, plagado desde la paredes, techos, etcétera, documentos de física cuántica, etcétera. Entonces es extraño que también aquel personaje hablaba de ello. 500, casi 400 años después, nace en Brasil alguien que físicamente pudiera hacer la reencarnación y la Iglesia, acuérdate que también niega lo de la reencarnación, y la Iglesia se atribuyó que el Santo Padre Juan Pablo II, en mayo 13 del 81, ¿te acuerdas? A las 17:20 en la Plaza de Pedro, recibió el balazo del perpetrador, pero no fue ese caso. Fue una coincidencia que ya tocamos el punto, que no fue. Fue mayo 13 del 81, y si tú haces cuentas, 64 años justos fue cuando recibió el atentado del Papa. Y acuérdate, tocayo, que en el cosmos, Urano, que es una órbita de casi, 84 años, cada 21 años hace una cuadratura. El atentado del Papa Juan Pablo II de hace 36 años no fue una cuadratura de Urano, y ya luego explicaremos eso porque es astrología, y no tuvo que ver con lo que la Virgen obligó, y un ángel obligó a los pastorcillos que mencionaran eso. ¿Y sabes por qué no lo hicieron? Por miedo, porque hablaban de la caída de la Iglesia, y eso Juan Pablo II en el jubileo ni lo dijo, y la caída de la Iglesia lo mencionaba ahí. Segundo, que iba a haber una noche de oscuridad y la franja de fotones, que te acuerdas, claro. 2012. Sí. No lo dijo, y eso en el jubileo menos. Tercero, que iba a haber unos, ¿cómo se le llamaban? Avisos de guerra o simulacros de guerra, pero la última sería con Irán, tampoco lo mencionó, porque acuérdate que Irán hace cientos de años era la vieja Persia, Caldea, Mesopotamia era Irak, y esos pueblos siempre estaban en guerra con los árabes y los israelitas, y bueno, eso no se mencionó, y tampoco tocayo se mencionó 3 días de oscuridad, en donde la Tierra y el Sol pasarían por un centro galáctico, y si primero pasaba la Tierra, pues aparecería una especie de oscuridad. No lo mencionó. ¿Cómo protegernos? Lo del Sirio bendito que hablábamos tampoco se dijo. Entonces es muy conveniente yo decir y censurar un secreto, lo digo a medias, obviamente pues no es la verdad completa y total, ¿no? Claro, no, bueno, ahora sí que se dice lo que conviene decir, ¿no? Si es que lo mencionan, pero yo creo que dentro de todas estas profecías y mensajes que se han dado, por ahí dicen que muchas de las profecías fueron hechas para evitarse, no para cumplirse. No sé hasta qué grado sea real esta situación, pero sí, de alguna forma se van combinando las piezas, se van moviendo las piezas a tal grado de que precisamente las fechas que tú mencionas y las conjunciones que hay coinciden con eventos que estamos viviendo en este momento, ¿no? Es cierto, tocar. Entonces, pues, antes de irnos al corte, nada más recapitulamos rápidamente. Lo que tenemos, el eclipse solar del 10 de mayo, tenemos la conjunción de Luna y Júpiter. Acuérdate que el tirón gravitacional no es que la Luna esté cerca de la Tierra, sino que Júpiter, aunque está a 800 millones de kilómetros, es el planeta más grande de este sistema. Entonces han encontrado otros exoplanetas mucho más grandes, pero no al caso. Lo que tenemos aquí cerca es ese astro, estaba en conjunción, lo teníamos con nosotros, y otra cosa importante, este país, acuérdate, tocayo, se inició la Constitución en enero 31 del 17, otros 100 años, y ojo, y fue como a las 22:42 de la noche en Querétaro. Ajá. ¿Sabes qué? Este país es Acuario, Libra, Géminis, y pasó sobre el ascendente del país de México, que pocos saben, y lo hacen también mal hecho, porque toman otras independencias, el plan de Jojutla y de Ayala. Ajá. Y ese es otro problema que estoy viendo, que la conjunción de Luna y Júpiter pasó sobre el terreno, sobre la Tierra, sobre México.
y como estamos en medio de la franja que ya expliqué, ese es otro detalle, ¿no? Déjame ir a la pausa y regresamos contigo, Vic, en esta noche. Bueno, pues esta noche con nosotros, Víctor Segarra, astrólogo profesional, y bueno, pues hablándonos precisamente de los eventos que estamos viviendo en este momento, combinado con las profecías antiguas, ¿no? En este caso, pues poniendo un poquito más atención sobre Fátima por los 100 años que se van a cumplir, pues este próximo sábado, ¿no, Víctor? Exactamente, y recordemos que eso empezó en Portugal en mayo 13 del 17, y fueron varias apariciones, sí, cada mes en 13, junio, julio y terminó en octubre. Y te acuerdas que en el otro programa estábamos mencionando que pues la revelación de los tres, nadie creyó en ellos. Entonces, ajá, aquí el problema, y por cierto, mira, recapitulando, estaba bien el Messenger que me habías enviado, que de los secretos de Fátima, para que el público más o menos sepa de lo que estamos hablando, y que me habías enviado también otros detallitos así de revelaciones, que te acuerdas que había de la predicción del 13 de mayo, que de lo de las guerras nucleares, sí, pues los noticieros, que ves que hablaban del Papa Francisco y de lo de Fátima, y me enviaste algo también acerca de un vínculo que la epilepsia, que pudiera haber sido la explicación de que ellos se conectaron en una forma, ¿cómo te diré?, extraterrestre, ajá, una entidad que ya lo habíamos mencionado en otro programa, para que la gente sepa que estamos hablando que era una entidad, porque aquí eran dos entidades, deja decirte, era un ángel que blandía una espada, uno, alto, como el arcángel Miguel, y dos, era una Madonna, una mujer, pero no como la Virgen morena que conocemos, o la Virgen hebrea, que es de piel oscura, no era ella, era un ser que resplandecía, que dejaba atónitos a los pastorcillos, que todos los testigos no vieron nada, que entraron en un estado de encantación, alucinación o de hipnosis en el cual solo ellos olían, percibían y escuchaban ajá, alrededor de ellos. Entonces, tomen en cuenta que estaban la curia, el clero, la iglesia y toda la gente alrededor, los que eran entendidos en el tema. claro, Unos pensaron que estaban poseídos, otros viste que los encerraron, otros quedaron en la cárcel local, luego amedrentaron a los padres. Luego llegó junio 13 del 17, y bueno, sucedió otra aparición, pero nadie fue testigo adicional, porque aquí el problema, tocayo, es que apariciones podían verse en el cielo hasta octubre 13, pero antes de eso el mensaje era directo a ellos, y te acuerdas que en octubre 13 empezó a oscurecerse, nubarrones, una sí, tempestad, terminó, llovió, y luego toda la gente volvió a quedar seca. ujú, Habíamos hablado de cómo había el sol brincado, bailado, movido, y los expertos dicen que es imposible, que si el sol se hubiera visto eso, no había sistema solar, hubiera explotado y pues se acaba todo. Aquí no es el detalle, algo sucedió más grandioso que eso, y algunos de los que hablan de los astronautas alienígenas creen que se supone que fue una encantación o fenómeno de un ajá, objeto volador o algo. Entonces, tocayo, los fenómenos de la Virgen, tendremos que tocar el punto ajá, de secretos, no fueron dos que se mencionaron y el tercero a medias, claro. dicho por Juan Pablo, ¿no? Fíjate que esto del sol que baila, o por decirlo así, en este caso lo que sucedió en Fátima en octubre del 17, ha sucedido en otros lados. No sé si recuerdas, creo que también en Venezuela hay la aparición de una virgen, había una vidente y sucedió el mismo fenómeno. Por ahí hay algunos videos. Creo también ocurrió en una parte de una región de África donde también se aparecía otra virgen y también hay este bailoteo del sol, ¿no? O sea, se ve como una luz parecida al sol, pero moviéndose o bailando, ¿no? Entonces, sí, este fenómeno del bailoteo del sol ha ocurrido en diferentes partes aparte de Fátima. Ahora, si yo fuera, tocayo, un abogado del diablo, yo te diría, ¿y qué pasa si fue una nave, emitió un rayo, un holograma, solamente ellos veían la aparición, los demás no, y además estaban condicionados o programados a su corta edad para ver el fenómeno, y solo en octubre tuvo que ser masivo, porque había miles de personas en la zona donde Ajá. observaron ese fenómeno. Entonces, a lo que voy es, sí, efectivamente tuvo que ser algo grandioso. De hecho, nunca fue, acuérdate que todas las apariciones nunca son valoradas por la Iglesia, pasan por una investigación por la Santa Congregación de la Doctrina de la Fe, Santa Inquisición, analizan los casos, tú sabes que muchos de los casos son denegados, Ajá. salvo el de Fátima, el de Lourdes, ¿estás de acuerdo? Y el de la Virgen Guadalupe, son contados casos que apariciones marianas
para ellos son válidas. Y te había dicho en otro programa que te acuerdas que hice una investigación que muchas de esas apariciones, ejemplo, ¿no? Y no fue diciembre 12, diciembre 8 de 1531, la de Portugal, la de Lourdes en el siglo XIX, habían unos trinos, conjunciones y ciertas configuraciones en los planetas, en el cielo, cuando se hizo la carta astral de esos fenómenos. Claro. Todas coinciden con algo extraño. Entonces, el fenómeno, aunque fuese extraterrestre, es digno de análisis. Porque Claro. siento, ¿estás de acuerdo? Que es un ser que es antitemporal, que está en otra dimensión, que puede ver el futuro. Luego hablamos, si quieres, del cronovisor, que fue también Sí. en las catacumbas del Vaticano. Sí. Fue un sacerdote que lo inventó y puedes ver el pasado y el futuro a través de un objeto como la televisión, pero este objeto solamente ve fenómenos de relativos tiempo-espacio. El caso es que un fenómeno de alguien que dio la señal y que esa señal era dirigida a ellos y que ahora los secretos que yo, he estudiado, para mí, fíjate, tiene mucho que ver con los tragamos, está relacionado con lo que él mencionó, con los grados que te dije de Tauro, un 20 grados de Tauro, que nada más es un 11 de mayo, otros astrólogos mencionaban un jueves, los jueves generalmente son temblores porque se asocian a Zeus, el dios de la mitología griega, y todo tiene que ver mucho con, y además coincide con eclipses, lunas llenas, lo que explicaba del el perigeo, y aparte de las conjunciones con Júpiter, el planeta más grande. Ajá. ¿Te acuerdas que todo el mundo menciona que cuando hay una aparición de este tipo, se había dicho que iba a la Tierra o el Sol a atravesar el centro galáctico? Y eso se mencionó en el 2002, ¿te acuerdas? Con las profecías mayas. Uh-huh. Pero no, aquí acuérdate que Cristo no nació en el 0, nació en el agosto 21 del menos 7, hay un desfase de 6 años, 7 meses y 20 días, Ajá. que nadie contempla, y entonces siento que estamos en los tiempos de rumores de guerra, pero el real es que te había dicho que el tercer secreto es que hablaba de Irán, que cuando lo invadieran a Irán, por pretextos de tener almacenamiento de bombas nucleares, está protegido por China, Rusia y la India, los países más grandes del otro lado. Entonces, Uh-huh. ese sí sería el grave problema que tendríamos, ¿eh? Okay. Tengo una pregunta, no sé si tú sepas la contestación, ya que estabas hablando de conjunciones y situaciones que se mezclan con las apariciones de estas vírgenes, en este caso. Recuerdo que el manto de la Virgen de Guadalupe tiene una combinación o tiene estrellas en el manto. ¿Tú sabes cuál es la conjunción que muestra ahí el manto de la Virgen? No, eso se estudió por un oftalmólogo, ¿te acuerdas? Un erudito oculista, y dijo que tal pareciera que cuando estaba analizando los ojos de la Virgen y el manto, no lo estaba viendo, sino que un ser vivo, ella lo estaba viendo a él, y el manto, la pregunta que estás haciendo del manto que aparece, está en negativo, y no fue pintado, porque aparte de eso, cuando dije yo que apareció en diciembre 8 de 1531, lo que estás preguntando en la conjunción es que el mapa astral que yo combiné una vez porque se hizo ese estudio, Uh-huh. astronómica y astrológicamente, eso que veías de planetas juntos ahí, era que había una conjunción de planetas en Sagitario, porque obviamente cuando la primera aparición estaba lloviendo, hubo un eclipse, y un eclipse tocayo de Sol, tú sabes que es la conjunción del Sol y de la Luna, o el caso es que estaba eso, Mercurio, Venus, 5 planetas había en Sagitario, porque apareció el 8 de diciembre. Ajá. No fue pintado, estaba establecido astronómica y astrológicamente. Yo hice ese estudio hace años y sí se veía que el manto del lado derecho aparece negativo, y aparte está en el fenómeno pi, código 1.618, que tú sabes que el código Phi, la proporción áurea, el código Fibonacci, que eso es un número donde todo el universo es perfecto, aparece una proporción, hay notas musicales, ya casi no hay tiempo, y después te digo lo que se encontró. ¿Cómo ves? Ok, entonces las estrellas que se ven en el manto podría ser una configuración y posición del cielo en México cuando se produjo este milagro. Eso que me estás preguntando, estaba el cielo, ¿cómo estaba el cielo visto? Si hubieran telescopios que no lo sabían, fueron apenas inventados después, cómo estaba el cielo configurado en la conjunción de planetas en Sagitario. Okay. El fenómeno se dio en diciembre, que es la constelación de Sagitario, y que en ese momento había un eclipse, y en ese momento había una conjunción de planetas de los más cercanos. Bueno, Luna, Mercurio, Venus y demás, pero si quieres lo mencionamos después. Esta noche con nosotros Víctor Segarra, autor del libro Código Bíblico, pues hablándonos precisamente de estos eventos, profecías y situaciones que se están combinando pues en estos días, precisamente casi llegando a los 100 años
de la aparición de la Virgen de Fátima, que es una fecha muy interesante porque ya viéndolo bien a lo largo de estos años, de estos 100 años, el mes de mayo han ocurrido cosas importantes a nivel mundial, Víctor. Exactamente, y fíjate que nos habíamos quedado en otro corte, Ajá. como es un aniversario, y aparte de eso, acuérdate que en el 17 fue un año terrible para México, revoluciones, la Constitución, luego la caída de los Ares también fue en el 17 de la aparición, y eso, según la astrología china, es un año duro, porque se hace una serpiente de fuego, es donde va a haber, pues, guerras con Atos, etcétera, y te acuerdas, el comunismo empezó, y el comunismo dije que había durado 72 años, que representa en el cosmos un grado. Nos habíamos quedado en el santo manto sí. de la Virgen, en donde es un fenómeno extraño, porque sabes que los detractores dicen, fue pintado después, y que la luna negra Lilith, ves que aparece que la Virgen está pisando una como serpiente abajo. Los españoles tenían una aparición de otra Virgen de Guadalupe, según no me recuerdo, en 1330, en el siglo XIV, y cuando vieron esta del siglo XVI, dijeron, pues es Guadalupe, y entendieron mal, era Coatzacoatlecutle, Coatl, que era serpiente, Secutl, que era piso, y era la que pisaba un manto, o pisaba, era un nido de serpientes. El caso, que para no hacerlo largo al público, el manto es la posición estelar. Luego, decía en el otro corte el código Fi, que todo el universo, tú sabes que hay un código Fibonacci, que es 1 más raíz cuadrada de 5 entre 2, que es una fórmula rara, que te da 1.618. No es el pi que conocemos del 3.14, no, esto es geometría sagrada, en donde aparece, según Drúmbalo Melquisedec en el secreto de la flor de la vida, que todo el universo, caracoles, el universo, etcétera, nuestro oído, el laberinto y demás, todo tiene una proporción áurea, y esa proporción va en ese código. Y el hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci, ves que está abierto de brazos, piernas y demás. Esa proporción está en la Virgen, y en otras apariciones, en donde se ven en grutas, por ejemplo la del Louvre allá en Francia, exactamente cómo apareció, es más, como si un pintor cósmico le hubiera dicho, vas a posar de esa forma, en un ángulo de 120 grados, y aparte las posiciones celestes de los planetas estaban en un aspecto ideal, y la que estamos hablando de Fátima, tocayo, era extraño, porque así como la Virgen de Guadalupe, que tenía un manto, esta tenía una revelación, la otra simplemente fue una conjunción, fue un eclipse, apareció, los ojos vivos que ya expliqué, lo que Fray Juan de Zumárraga, ¿te acuerdas? Y otros testigos que aparecían como había un esclavo ahí, había otra gente que se encontraba aparecida, la retina vio esto, y la Virgen de Fátima era diferente. El ¿tú te acuerdas que dijo? Que simplemente si la gente no se convertía, no hacía plegarias, no oraba, no regresaba al corazón inmaculado de la Virgen María, y acuérdate que ese término los niños no lo conocían. ¿Cómo se iban a referir a un corazón inmaculado cuando es un término teológico que solo la Iglesia utiliza cuando hay una santa aparición? El término era específico, decían los niños conversión, que ese es un término que no se utiliza. Lo de las plegarias, lo del santo manto, los niños lo dijeron, y solamente el prelado sabía a qué se referían, y además dijo que el tercer secreto iban a aparecer manifestaciones celestes, estrellas fugaces, el fuego caído del cielo, que el infierno se abriría, que la gente no debería de salir de sus casas. Entonces, según otros testigos mencionan que esto está relacionado a que habría un temblor de 8 horas, duración muy larga. Sí, también menciona eso. ¿Te acuerdas que mencioné? No, que duran de un minuto, no. De 8 horas. Un tremor de tierra que duraría ese tiempo, y te acuerdas que por ningún motivo sería una zona abismal en donde nadie tendría que salir a la calle, porque los seres que aparecerían asumirían el rol o papel de los fallecidos, de los testigos. Y te acuerdas que dije que mencionaban que por ningún motivo tendrás que ver, que tendrás que tapiar las ventanas de algo oscuro, estar en 72 horas en oración, no dormir, porque los que dormirían entrarían a un santo manto de revelación en donde no podrían regresar, tendrían que comer pan, agua, galletas, etcétera, ser purificados con una luz inmaculada, que eso también los testigos de los pastorcillos dijeron, que tendrían que tener un cirio bendito, no habría electricidad, no funcionarían baterías, no funcionarían acumuladores, y que deberían estar en oración y en conversión, y que los tremores y
ruidos exteriores, por ningún motivo deberían de abrir, porque entidades malévolas te tratarían de entrar. Aquí esto, aunque parece una novela de terror de Edgar Allan Poe, no es eso. Ajá. Estoy diciendo que es como una conexión en donde cuando existen esos fenómenos, uno tiene que estar perfectamente consciente y ávido de que serían 72 horas. ¿Sabes qué esto está muy relacionado? Ajá. Jaime, ¿te acuerdas a los dejados atrás? Sí. ¿Te acuerdas que era la profecía de los tesalonicenses en la Biblia que hablaba de que al final de los tiempos la tribulación, que es un término teológico, habla de que digamos, el predicamento empezaría antes, que la gente desaparecería, los que quedarían, la ropa se vería, que nada más quedarían aparentemente los malos, y que empezaría a haber una abducción con una luz azul. Hollywood lo ha tratado mucho. Ajá. Lo que me refiero es que esa luz azul era la que los pastorcillos vieron. No fue de otro color, y el azul está relacionado a una ascensión, Okay. o asunción, que es el término de virgen. Ascensión es el término que se utiliza para hombres. Cristo ascendió y la Virgen tuvo asunción, que aunque son dos términos parecidos, es tribulación. Eso tendríamos que analizarlo, porque está relacionado a la conexión cósmica de que un ser divino dijo, ellos lo repitieron, y la Virgen les explicó que si todos hacíamos ese manto de oración, y si todos, a pesar de los temores de guerra, no deberían de invadir a Irán. Y te acuerdas que dije que era Persia. Persia fue la más poderosa en el mundo antiguo. ¿Te acuerdas que sometió a asirios, caldeos, babilónicos? Bueno, Persia controló a Jerusalén, a todo el mundo. Y actualmente, tocayo, es el país más cerrado, que tiene más control, más armamento nuclear y menos terrorismo, que aunque está centrado en el Medio Oriente, está enfocado a la profecía. ¿Cómo ves? Claro. No, digo, hay tantas cosas que cuando uno empieza a armar este rompecabezas te das cuenta de que pues ni están tan mal todas estas profecías antiguas, y las cosas se están cumpliendo de alguna u otra forma. Fíjate que estaba checando lo de la aparición de las vírgenes y se nos ha pasado esta virgen de allá de Bosnia-Herzegovina, no sé si te acuerdas de Medjugorje, creo se llama, Medjugorje. Exactamente, sí. ¿No? Yugoslavia, Ajá. Eslovaquia, que habla de esa zona, sí. Que también esto apareció el 24 de junio de 1981 con seis chicos de 10 años a 16 años que vieron en el monte pues a la Virgen también, ¿no? Que es otro lugar también de mucha peregrinación, mucha gente va a este lugar a ver a la Virgen también, ¿no? ¿Te dice cuenta, tocayo, la fecha? Que el 24 de junio, San Juan, y otra cosa, el atentado del Papa fue mayo 13 del mismo año, justo al mes después de la aparente salvación que según le atribuye el Papa, otra aparición allá, y la única, tocayo, que se supone que tiene más revelaciones extrañas es la Virgen de México, porque está relacionado a los ojos, al manto, a la proporción áurea que expliqué. Aquí hay un código musical en donde las estrellas estaban en ese día posicionadas como que tocaran un arpegio, como la música, las esferas de Pitágoras. Ese es otro punto que luego tocamos. Okay. Continuamos con Víctor Segarra. Está con nosotros en esta noche madrugada, autor del libro Código Bíblico, astrólogo profesional, Víctor Segarra. Pues comentándonos, Víctor, respecto a esta aparición, que ya el próximo sábado serán 100 años de la aparición de la Virgen de Fátima, que el Papa va a estar el viernes y sábado precisamente en aquel lugar. Y bueno, pues muchas cosas se han estado rumorando en los últimos días respecto a esto, ¿no, Vic? Exactamente, y me había faltado decir algo más, tocayo, fíjate bien. Según también otras revelaciones que fueron ocultadas en el 2000, en el jubileo del Papa Juan Pablo II, que expliqué que censuraron varias cosas, aclaró la Virgen como ultimátum o advertencia que si a los 100 años la gente en el planeta no había cambios, y lo hemos visto lamentablemente, las apariciones se han menguado, se han reducido. Los 60, 70, 80 y demás hasta aparecían en vasijas, en jarros, en vidrios y demás. Ahora no. Y dijo que después de los 100 años habría los tremores de guerra, los enfrentamientos, y sería que ella ya no podría ser intermediadora de su hijo. ¿Te acuerdas que mencionaba ese término que los pastorcillos ni conocían, y hablaba de que ella era la intermediaria del Cristo, aparte de un corazón inmaculado, de la que revelaría la conversión? Y ya expliqué esos términos que nada más se utilizan en teología. Eso fue lo que llamó la atención a la curia de esa época. Entonces son 100 años que representan el grupo bolchevique, la caída de los zares,
la Constitución de México. Muchas revueltas en otros países fueron también en el 17, la pandemia del 18, los 70 millones de muertos en Europa, luego las guerras. Entonces, como decía Einstein, si no tenemos cuidado, la cuarta guerra la pelearíamos con piedras y palos. Ajá. La oportunidad, ¿estás de acuerdo? No, claro. Exactamente, ¿eso qué opinas? No, pues, y aparte, si le sumas a esto un vidente en Texas, Horacio Villegas, que fue el que predijo también, y supuestamente por las videncias que él tuvo, de que Donald Trump llegaría al poder en estas últimas elecciones. Ahora él menciona que ha recibido otro mensaje y diciendo de que una tercera guerra mundial podría ser inminente después del 13 de mayo hasta el 13 de octubre, ¿no? Más o menos. Exactamente. Y como te comentaban en otros programas, hay muchos profetas, hay vírgenes, incluso ha aparecido Malaquías, siglo XII, después nos tragamos siglo XVI, y todos mencionaban posiciones en el cielo, lo que mencioné. Y acuérdate bien una cosa, que los temblores generalmente se dan en manifestaciones telúricas, pero en signos de tierra. En enero, en mayo y en septiembre son los mayores movimientos que hay. Acuérdate que también hay que recordar al público que vivimos en el cinturón de fuego, todo lo que cubre Japón, parte de las costas del Pacífico, desde Alaska hasta Chile. Entonces consideremos que eso está relacionado. Tengo estadística de los temblores, hay muchos que están en Perú, muchos en Alaska y en Chile también recientemente. Y la Virgen me aclaró que los 100 años iban a ser claves para la conversión. Ajá. Un país que ya había explicado Tocayo que se convirtió fue a Rusia. Sí. Me preocupa que necesitan los demás países entender que ¿sabes cuál es la llamada de atención o alerta? Que no deberían invadir Irán, porque ahí es la clave de todo lo que ya había explicado. Ajá. Y lo que necesitamos hacer es ayuno, purga, conversión, plegaria, oración y reunificación, y que lo que no estamos haciendo es eso. Entonces, estamos volcados en guerras, y es lo que realmente la Virgen nos dio un plazo de un siglo, pero parece ser que no debemos contemplar, ¿no? Pues yo creo que, te digo, se combina todo esto, viene esta fecha el próximo sábado. No quiere decir que se va a acabar el mundo nuevamente, pero pues sí poner atención de todo lo que se había mencionado alrededor de tanto de la aparición de Fátima como de otras vírgenes que casi mencionan los mismos mensajes, ¿no? Y algunas personas me preguntan, es que dicen todas las apariciones o todas las visitas de las vírgenes o de los extraterrestres siempre mencionan lo mismo. Y lo que le digo a los desvelados, pues sí, van a mencionar siempre lo mismo porque pues no aprendemos la lección, o sea, siempre cometemos los mismos errores. Sí, y no porque estemos repitiendo y nada más seamos mercaderes de cataclismos, sino que simplemente estamos comentando que como no se aprende algo que realmente hemos estado viviendo en un planeta de expiación, pues tenemos que sufrir lo mismo. Y el autor que estaba yo comentando, Tocayo, habla de ese The End of Times, final de los tiempos, donde simplemente el reloj cósmico está marcando sus últimas horas. Él lamentablemente murió en octubre 9 del 2010, pero vivió 90 años y fue uno de los únicos que tradujo las tablas de los sumerios. Otro día hacemos otro programa de eso, en donde se refieren a otras profecías relacionadas a las vírgenes y a las apariciones marianas. Oye, Tocayo, casi ya no hay tiempo. La gente que quiera tener el contacto, está el correo electrónico con minúscula Víctor Segarra con S 0114@gmail.com. Víctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. No nos despedimos y seguimos platicando contigo y nos vemos en los próximos días